Ya estamos en contacto con el presidente del Sindicato de Policías de Canelones, nuevamente hablando aquí en Ulmanianas, así que si usted me habilita allí, querido Speroni, ya le damos la bienvenida. Muy buen día, Rudeber, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Gracias por comunicarse. Bueno, estábamos escuchando allí algunas declaraciones, veníamos repasando también la cantidad de tiempo que hace que hablamos con vos y con diferentes colegas de ustedes, con lo que está atravesando la policía a nivel nacional con respecto a la salud mental, y seguimos hablando de lo mismo. Se hacen denuncias, se hacen pedidos de reuniones, se hacen movilizaciones, se toman decisiones laborales también, pero la decisión política no termina de llegar. ¿Cómo están en la actualidad hoy en medio de esta lucha, pidiendo nada más y nada menos que acompañamiento en la salud integral? Bueno, a nivel de colectivo sindical que surgimos en realidad en Canelones, pero que estamos hoy creciendo a otros departamentos, la verdad que nos encontramos bastante solos porque hemos visto que hemos realizado algunas intervenciones y realmente no ha habido mayor acompañamiento, pero tampoco respuesta de parte de las autoridades. Desafortunadamente, esa es la situación. Nosotros creemos que no son medidas descabelladas las que hemos llevado adelante, ni pedidos descabellados los que hemos llevado adelante, en base a la cruenta estadística de compañeros que han tomado la decisión de autoeliminarse, ¿no? Hoy día, realmente que lo mínimo que podría hacer por decoro la dirección de sanidad policial en psiquiatría y la dirección del CABID, que hoy día se adjudica también competencia en el tema del suicidio, es renunciar realmente. Nosotros vamos un poco más allá porque en realidad también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y ahora, sí, verdaderamente creemos que eso no va a suceder en esta situación. No encontramos la sensibilidad necesaria para abordar el tema. Creemos también entender los por qué un poco, pero verdaderamente es complejo. Y hay un dato importante que tengo que mencionar. Tú has estado hablando, disculpame, yo no había estado escuchando la entrevista desde el comienzo por otros quehaceres y otras cuestiones personales, pero hay dirigentes que ustedes han estado entrevistando que desafortunadamente han estado obrando a favor de la política ministerial y han sido los que, aún teniendo la mayor capacidad de representación según el propio ministerio, no han tomado las medidas ni han hecho lo necesario para generar cambios. Uno de ellos es el último que mencionabas. Desafortunadamente, esto no es por romper dentro del movimiento sindical, pero hay que poner las cosas en su lugar. Acá vemos gente que estamos saliendo a la calle a jugarnos incluso hasta nuestro trabajo, y hay gente que ha decidido quedarse tranquila, quieta en su lugar, simplemente sacando comunicados o haciendo algunas apariciones que después no son coherentes con el accionar propio, ni como dirigentes sindicales, ni como movimiento en sí. Entonces, ojo con quién se habla al momento de ver, porque hay gente que realmente se dedica a articular discursos, pero a hacer, ¿qué es hacer? Muy poco. Rudeber, y con respecto a esto, discúlpame, con respecto a esto, ¿vos creés que podría haber ayudado mucho que, así como Ricardo y otros dirigentes también, que estén en la misma sintonía con el resto de los policías, podría haber colaborado en que lleguen respuestas o que lleguen soluciones al estar todos unidos? La unidad es el camino, sin lugar a dudas. Nosotros lo hemos propuesto y lo hemos sostenido. El tema es que justamente ese sindicato primero representativo al que formaban parte, hoy migraron a otro sindicato justamente, pero formaban parte todos más o menos de la misma agrupación, que era la UCIP, tomaron una posición decidida al respecto. Y eso es lo que ha generado que no haya decisiones. Incluso formaron parte de los ámbitos autóctonos, como la Comisión de Salud Mental, nada más ni nada menos, que fue creada para esos obrados. Y incluso ellos figuran en los documentos que conformaron la comisión, y no se los vio hacer nada. Eran los garantes del proceso, eran los garantes del funcionamiento de la herramienta, y la herramienta, dicho por ellos mismos, fue inoperante. Entonces,
Cuando eso sucede, cuando los trabajadores tenemos la posibilidad de participar en algunos lugares y los desperdiciamos, también tenemos que hacernos cargo. Realmente está decirlo, pero alguien lo tiene que decir, porque ¿sabes qué sucede? Sigue habiendo un manto de impunidad y esos compañeros también tienen responsabilidad sobre lo que no hicieron. Nosotros hoy, el otro día el ayudante del director nos decía que eran 7 fallecidos, 7 personas que se habían... Ayer, con ese dato de la oficialidad, entonces el compañero que se suicidó ayer sería un 8º, pero son 32 el año pasado, son 28 del tras anterior. Y así para los últimos 5 años en que esas agrupaciones obtuvieron el mote o el nombramiento de representativos por parte del Ministerio del Interior para negociar en todos los ambientes, existen responsabilidades sobre las cuales tienen que hacerse cargo. Además de la inoperancia ministerial, evidentemente, ¿no? Por eso pedimos la renuncia, la dirección de psiquiatría, la dirección del CAVID, que la dirección del CAVID justamente era una representante sindical que hoy día está dentro de ese cargo de confianza a nivel ministerial, y evidentemente estos compañeros que participaron pero que no hicieron nada, realmente no hicieron nada. Entonces nosotros nos encontramos solos. Tenemos apoyo, sí, de otros colectivos menores, pero evidentemente ahí a la hora de manifestarse una gran dificultad, porque históricamente el policía que se ha manifestado a nivel sindical ha sido perseguido, ¿no? ¿Y cómo se liman estas asperezas a la interna? Disculpa que te corté, a la interna entre las distintas... Bueno, ¿Cómo se habla al ser tan difícil hablar dentro de los sindicatos policiales? Y desde este lugar, ¿cómo se procede, o directamente no hay comunicación entre ustedes? Bueno, lo primero es que, si bien nosotros nos vemos obligados a hacer toda esta situación para que la gente tenga claro y la opinión pública conozca claramente qué es lo que está sucediendo, nosotros siempre desde el comienzo hemos tenido una voluntad explícita de poder comunicarnos y sentarnos a hablar con todos los colectivos. Lo que sucedió fue que el nombramiento de esa representatividad lo llevó en parte a excluir, ya era el plan en realidad excluir al resto de los colectivos, y lo que se ejecutó después fue justamente eso. Han sido años de una dura batalla en la cual hemos estado prohibidos de sentarnos a hablar en diferentes ámbitos, y verdaderamente entendemos que con estas personas hoy no nos podemos sentar a hablar. Hoy esas personas tienen que dar un paso, deberían dar un paso al costado de la dirigencia directamente, porque lo que hicieron fue fallarle a los compañeros, nada más ni nada menos, compañeros que decidieron quitarse la vida. Entonces, estas cosas hay que ser honesto y sincero. Nos podemos sentar a hablar, pero nos podemos sentar a hablar con gente que tenga verdadera voluntad de trabajo y compromiso, porque está la vida de por medio, está la vida, está el progreso incluso de nuestra institución, pero realidades familiarmente destruidas por no haber contenido a tiempo y no haber tenido políticas claras y un compromiso claro sobre la materia. Roder, ¿hay candidatos, precandidatos que se han juntado con ustedes? ¿Han hablado de cuál es la situación, cuál es el estado en el que está la policía y qué es lo que necesitan como para armar o para modificar sus programas de gobierno? O no es necesario que nombres a ninguno, ¿no? Pero para saber si tuvieron comunicación, Nosotros nos hemos estado sentando a hablar con varios precandidatos. Hemos estado vertiendo en esos ámbitos muchas ideas acerca del trabajo sindical y de las necesidades de la propia policía, pero lamentablemente no hemos tenido no sé si por el momento explícito de la campaña, porque los tiempos no dan o porque son temas tan escabrosos de abordar que verdaderamente hacerlo con liviandad sería muy complicado, pero no hemos visto un programa que hinque el diente profundamente en qué hacer con la problemática de salud mental. Y eso al menos, si bien entendemos que el momento es un momento difícil porque la campaña se da en términos muy denunciados, creemos que estos temas son para el programa, nada más ni nada menos, ¿no? Y ese programa no lo hemos visto en ninguna fuerza de la que hayamos estado hablando. Hemos estado hablando, sí, de mejora salarial, hemos estado hablando de en fin, formación, de muchas cosas, pero no hemos hablado ni siquiera incluso de qué hacer con la fuerza policial si le damos un aumento de salario importante. O sea,
importante no, el correcto, el necesario para que la policía sea un cuerpo profesional y verdaderamente entrenado, ¿no? Se habla de qué hacer con ese aumento, se habla como del enunciado en general, y eso en realidad genera, por un lado, una buena noticia, que hay gente pensando que la policía debería estar mejor paga, pero no nos hablan de qué hacer con ese dinero. Y nosotros siempre hemos dicho que lo lógico, lo que viene de suyo sería hablar de formación, hablar de entrenamiento, hablar de terapia psicológica, hablar de verdaderas tácticas y estrategias de condonamiento de la problemática, de sensibilización de los cuerpos superiores, en fin, hablar en profundo, entrar en el tema. Creemos que, me parece que por el momento nadie se ha tomado el tema de entrar, creo que porque es un tema justamente difícil, pero creo que cualquier candidato que verdaderamente se lo tome con seriedad va a tener una respuesta y un apoyo importante, porque es una situación que al día de hoy ya no solamente preocupa dentro de las filas policiales, creo que toda la sociedad civil está en alarma por la situación del suicidio en el país, pero particularmente del suicidio en la policía. Uh-huh. Rudeberg, y frente a todo este panorama, ¿cómo se sigue, ¿no? En esto de movilizarse, reclamar, pedir reuniones, hacer comunicados y que sigamos en la misma situación y empeorando? ¿Cómo se sigue? Es verdaderamente complejo el panorama. Realmente que hay un trabajo importante de sentarse a pensar cómo hacer para romper este círculo vicioso cerrado que resulta tan complejo romper. Que el ministerio no lo toca o no lo modifica, porque evidentemente tiene que sentarse a plantear diferentes erogaciones presupuestales que hasta el momento no se han dado, como por ejemplo una de ellas apoyar a Sanidad Policial con el hecho de sacar las cárceles de su órbita para que pasaran a ser sustentadas por salud pública, cosa que en la última rendición de cuentas no sucedió, pese a haber sido una promesa de campaña. Una sanidad policial que, recordemos, está en crisis económica, incluso hasta con fecha de quiebra posible. Tenemos que sentarnos a hablar de que verdaderamente el Ministerio del Interior, también porque eso implicaría movilizar una vieja tradición de los cuadros superiores del Ministerio, no lo está haciendo. Entonces, nosotros observamos, tenemos, creo, un panorama bastante claro, pero sabemos que en este periodo de gobierno y a la próxima postre, no tenemos una respuesta clara. Uh-huh. Esperamos poder sentarnos a hablar. El problema es que esta es una situación que debimos empezar a resolver como otros países, empezar a trabajarlo hace 30 años. Y estamos pensando que después lo vamos a hacer. No sé si eso es una costumbre del uruguayo o qué, pero lamentablemente siempre después lo vamos a hacer. El que venga se va a encargar y se verá cómo se hace. Pero perdimos ahora, en estos últimos 5 años, como creo que nunca se ha en la historia de la policía, una cantidad de funcionarios por concepto del suicidio, sean cuales sean las causas. El hecho sabemos que es multicausal, pero es un hecho que no fue en ninguno de los casos verdaderamente abordado con seriedad ni con compromiso. Uh-huh. Nosotros como colectivo sindical lo que vamos a hacer es seguir justamente poniendo en la mesa las cosas claras para que la gente las conozca, como esto que les planteaba al principio de la entrevista. Vamos a seguir poniendo sobre la mesa nuestro reclamo, nuestro pedido de renuncia a las autoridades que no hicieron nada en su momento y que ahora tampoco ya en el tiempo que les queda no van a hacer nada realmente, porque es un tiempo verdaderamente muy, muy, muy corto. Continuaremos dando a conocer y sensibilizando a la población acerca de este tema y esperando que otros colectivos también se animen a salir a reclamarlo. Creo que hoy día, en base a datos que logramos de nuestras páginas, hay cada vez mayor cantidad de gente que está sensibilizándose y reclamándolo. Entonces, si no lo podemos lograr en el sector político, vamos a intentar lograrlo dentro de nuestras filas y con la sociedad civil. Me parece que es por ahí hoy día como tiene que ser la cosa. Uh-huh. Rudeberg, muchísimas gracias como siempre por la disposición para poder charlar con nosotros. Desde acá acompañamos y le mandamos un abrazo a todo el sindicato de policías de Canelones y siempre quedan los micrófonos abiertos para compartir lo que necesiten. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes realmente, porque el trabajo que hacen es fundamental para esto que estábamos hablando de lo último, que la sociedad civil conozca
y desde una visión plural que permite que nos podamos expresar todos. Creo que eso es fundamental y es necesario. Así que el agradecimiento es a ustedes y a disposición siempre. ULMA.